noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para otra noche de conversación aquí en Mega TV, Conversando la Noche. Siempre invitamos a gente que nos parece importante en su trayectoria, en lo que ha hecho con su carrera profesional, su testimonio de vida personal también. Generalmente son actores políticos, sociales, económicos o comunicadores. También nos interesa mucho igual el mundo de la cultura. Hoy un colega, Francisco López, algunos dicen Pancho López, pero en realidad Francisco es conocido ya hace buen tiempo a pesar de su juventud, y tuve la suerte en que coincidimos en la misma época en Canal 9 cuando yo retornaba a ese canal hace 20 años y él comenzaba sus primeras armas. Ya enseguida lo saludamos. Antes, una breve semblanza de Francisco López y luego conversamos la noche con él. Francisco López Borja es periodista deportivo actualmente con 20 años de carrera profesional. Anteriormente realizó prensa radial y televisiva en periodismo de investigación y el área social. Actualmente es comentarista deportivo en el canal oficial del fútbol y en la mega cadena de comunicación. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción y con estudios en los Estados Unidos orientados a la comunicación. También posee experiencia en comunicación corporativa, marketing y asesoramiento de prensa. Bueno, querido Francisco, aquí estamos, bienvenido. ¿Cómo andás? Hola Mario, un placer realmente estar aquí en este espacio. Un saludo para toda la gran teleaudiencia también y feliz, contento de compartir contigo con alguien que yo considero tuvo algo de importancia en mi vida periodística. Así que bien, contento, muy feliz. Asumo parte de esa paternidad, no soy el total responsable. No, total responsable. Pero un 20%, sí. Un 15% tuvimos que ver ahí con ese comienzo porque estábamos ahí con Yolanda Park, un equipo extraordinario en Canal 9 y llegaba un jovencito Francisco López. Esa época más metido a cronista, a movilero, todo lo que uno hace en la conscripción, ¿no? Sí, en realidad hasta casi accidental, ¿verdad? El ingreso a prensa. A prensa. Porque mi intención siempre fue ser periodista deportivo. Ajá. Y yo voy con la intención de ser periodista deportivo a Canal 9 y en ese momento me dicen no hay vacancia. No vacancy. No vacancy, en ese rubro. Exacto. Estaba completo el equipo de deportes, pero me dicen hay un turno aquí, los domingos. En realidad era noche de sábado. Sí, era un horario duro, complicado. Sí. Noche de sábado hasta el amanecer del domingo. Y ese es el turno que había. Sería un Mario Bracho en ese entonces. Claro. Lo que hacía, pero él no hacía sábado. Claro, ni domingo. tenía su descanso. Exacto, tenía su día de descanso. Y ese día era día de pasantía. Entonces, obviamente que sin paga todavía, nada. Yo era estudiante de periodismo, pero quería trabajar. Entonces me dicen, acá hay un lugarcito que puedas agarrar y si de por ahí vemos que va encaminada la cosa, bueno, te quedas. Y así fue. Ahí arrancamos. Estaba Andrés Caballero. Estaba Andrés Caballero como jefe de noticias, sí. Bueno, estaba Yolanda, estabas vos, estaba Carlos Troche, había gente importante, ¿verdad? Y para mí era toda JJ Bernabé, Salvador Ícar, o sea, Claro. Gente grosa que yo entraba y era tipo que no podía creer que estaba ahí todavía, ¿verdad? Pero pasó un cierto tiempo hasta que me adapté. Me quedé casi 10 años en prensa. Sí. Casi 10 años. Y después cuando se termina de abrir, JJ es otro de los culpables de la carrera deportiva porque, ¿qué pasaba? Yo iba a las tardes en mi horario y ya cuando tenía el horario libre, me quedaba un poquito libre, llegaba a JJ a la oficina. Yo siempre quería ver temas deportivos, el fútbol, me interesaba mucho. Y JJ me decía, prepárame tenía su café. Sí. Preparaba el batido. Y yo preparaba el batido, nos sentábamos, hablamos, veíamos partidos de Champions y analizábamos, veíamos juntos. Hasta que un día me dice, che, vos ves bien el fútbol, ¿eh? Y yo le digo, yo quiero ser periodista deportivo, o sea. Y como que se fue, él me dijo, bueno, ¿por qué no pedís tu traslado? Ahí entró Salvador, acá, Francisco, ¿te parece si impulsamos un poco su...? Sí, dale.
Y entre los dos fue así que me dieron una mano importante, pidieron mi traslado a deporte. Ya. Y ahí se me abrió la puerta de deporte un tiempito. Y justo vino la salida después de Canal 9. Ajá. En ese periodo fue. Claro. Yo creo que salimos casi juntos. Sí, salimos todos juntos, hubo un cambio de dueños. Un cambio de dueños ahí. Sí. Y ahí, a partir de ahí ya agarré deporte. A partir de ahí ya me metí en deporte. O sea, ya quise agarrar deporte. Me quedé, ¿cierto? Ahí me quedo yo fuera de Canal 9, casi después de 10 años. Y yo decía, tengo que ser periodista deportivo. No hacías radio tampoco todavía. No hacía radio tampoco. ¿Solo televisión? Sí, solo. Tuve una experiencia previa en radio en Rock and Pop, que fue mi primer trabajo. Ya. Pero como todos, sin la paga correspondente, era una cuestión de pasantía, de quemar etapas, que todos Claro, que pasamos todos por hicimos eso. alguna vez. Exacto. ¿Eran Rock and Roll ya o era...? Rock and Roll. Ah, ya. Rock and ok. Roll ya, sí. Ya, qué interesante. Ahí quiero un poco hacer un paréntesis porque obviamente que si bien tu interés era el deporte, esos casi 10 años de hacer temas generales, políticos, sociedad, te foguearon mucho también. Mucho. Era una época de muchos cambios políticos, ¿viste? Mucho al día de hoy que a mí me tocó hacer en esa época, me tocó cubrir presidenciales en algún momento, detrás de Nicanor. Yo viajé Exacto. detrás de Nicanor, Me acuerdo. a hacer un tour europeo detrás de Nicanor. Me acuerdo. Después la llegada a Lugo. Área social. Después la llegada a Lugo. ¿Viste la única alternancia que tuvo Paraguay? Exacto, 2008. Sí. Y en ese periodo a mí me sale una beca para irme a los Estados Unidos. Ah, me acuerdo. Yo voy un tiempo a los Estados Unidos, en Colorado, a formarme un poquito, a hacer unos cursos de periodismo también. Ajá. Bueno, y cuando yo vengo, me toca EPP. Estaba en auge el EPP. Claro, en el norte. En el norte del país. ¿Y fuiste a hacer esa cobertura yo también? fui a hacer mucho tiempo. Me instalé en Concepción, le quiero mucho a Concepción. Sí. Me instalé en Concepción, a ver, me habré instalado un año en Concepción. Tenía gimnasio en Concepción. Tenía... Mirá vos, esa parte me olvidé. Tenía un video, cuando eso se alquilaban los... Época de secuestro de Zavala, eso. Época de secuestro de Zavala, Lindström, Zavala. Lindström, sí. Entonces Bravo. cubrimos todo eso y me dio un fogueo. Yo hoy día digo que no soy solamente periodista deportivo, sino periodista. Ahí también trabajaste un poco con la otra López, con Blanca, seguramente. Blanca, sí. Una de mucho las con grandes Blanca. de información policial. Porque Blanca era la titular siempre, y debajo veníamos los que estábamos ahí, pero en el norte como tal me tocó mucho tiempo alternando con Blanca. Claro. Muchísimo tiempo. Y Es más, todo un tema, ¿no? Un fenómeno muy particular del PP y todo lo que ocurre en el norte, ¿no? así es. Interesante también Yo como aprendizaje. en un momento dado era una especialista, un epepólogo, Claro. como le dicen acá en términos... Claro. Y conocía toda la historia del grupo, hasta hace poco incluso siguiendo, ¿verdad? Tenía que informarte todo. Sí, todo, quién era quién, qué papel cumplía, Magna Mesa. Es medio Carmen apasionante Villalba. también ese rubro, vos ¿verdad? sabés que sí, el rubro policial. Sí. Llegó un momento que yo cubría también, llegué a cubrir mucho noche y madrugada. Cuando Mario salía de vacaciones, Sí. yo era el reemplazante de Mario. Que es otro mundo otra vez. Otro mundo, que es irte a emergencias médicas, hacer toda esa cobertura policial, o sea, tenés que manejar los códigos policiales de las radios. Claro. Yo me acuerdo que cuando ocurre lo de Zavala, yo estaba de guardia Ajá. y escucho en la radio código 610, que nunca había escuchado el famoso código es eso, 610. ¿Qué dije? ¿Qué es el código 610? Y nosotros como periodistas teníamos que saber Claro. cada código, Claro. lo que era. Escucho el código 610 y abro el librito de policía que siempre nos daban en la Policía Nacional, un librito Claro, de como relaciones una guía, públicas, ¿no? una guía, y empiezo a buscar 610, nunca escuché. Y estaba con Jorge Villalba, camarógrafo Canal 9. Miro, secuestro, decía. Y daban las indicaciones en la radio policial de que era un secuestro, ocurrió en el primer departamento, que fulano ya estaba al tanto, una comunicación interna de la policía. Sí. Y recibo el llamado de Yolanda Park, cuando eso era jefa de prensa, Yolanda. Y Yolanda me dice, Fran, prepárate porque te vas al norte. Y de ahí me fui a casa, juntamos nuestras cosas, nos fuimos a la casa de Jorge y nos fuimos así, sin nada. O sea, ¿Era soltero todavía con eso? es soltero, Sí, soltero. más fácil también. Más fácil también. Sí, mucho más Porque fácil. irte a internarte al norte no es fácil. Así es. O sea, qué interesante esto, pues yo me había olvidado de esa parte de tu historia y convengamos que si bien pasaste por la universidad,
La verdadera escuela está ahí, ¿verdad? Así es. En la calle, en La el día a calle. día, en la cobertura, en pelear por la información. Sí, desde notas en el mercado 4, Claro. notas sociales, ¿verdad? Sí. Que si sube el precio del Sí. tomate y tenés que ir a hablar con doña Ramona, Claro. hasta pasar por IPS, donde te vas y vos te parás en IPS con una cámara y se te acerca la gente, o sea, Directamente. era automático, o sea, Sí. no hacía falta buscar problemas porque los problemas venían solo ahí, ¿verdad? Mm. Allá no anda el contador para los pacientes, allá no anda en nefrología, entonces... era hacer ese tipo de cobertura todos los días. Entonces, Qué bueno. Una conscripción completa. Esa parte creo que es la que fundamenta tu carrera. Tengo que hacer una breve pausa Obvio. porque iremos llegando de a poco a tu consolidación luego como periodista deportivo, nuestros gustos musicales que coinciden bastante también y bueno, tantas historias que uno va viviendo cerca de la gente a través del periodismo y la comunicación. Francisco Pancho López, hoy nuestro invitado especial, ahora también parte de la familia de la Mega Cadena, nos cuenta esto a la vuelta de la pausa. Francisco López con nosotros hoy, lo escuchamos, yo que soy futbolero, a veces hasta tengo ganas de putearlo un poco, perdón, de rezongarlo, porque claro, nosotros los que vemos partidos decimos, no, se equivocó, no fue así, este es cerrista, este es olimpista. Entraste en un mundo que siempre va a ser así, Pancho. entré en un mundo donde yo no conocía lo que era. Mira, fíjate que hasta que yo no entro a comentar fútbol, yo no sabía lo que era la crítica negativa. Claro. No sabía lo que era la puteada. Perdón. Sí, claro. Pero es así. Y el fútbol ¿Por qué? apasionado. Porque yo entro a competir con tu pasión, Exacto. con el libro del reglamento en mano. Sí. Entonces yo no puedo nunca... vamos por dos rutas diferentes. Yo trato de interpretar y explicar el reglamento y el otro, el hincha, trata siempre de que vaya agua hacia su molino. Por ejemplo, pero ya me calentaste, ya te quiero putear. ¿Fue o no fue penal el famoso penal que le cobraron a Olimpia en el Clásico? Jugate. El penal que le cobraron a Ciudad del Este. Ciudad del Este. A ver, hombro contra espalda. Sí. Hombro contra espalda. El criterio reglamentario te dice de que si vos entras a competir hombro contra espalda y no ganás la posición, no llegaste a la pelota, Sí. vos estás cometiendo falta. Para mí penal. Hay un elemento reglamentario eso que es le penal. da. Ahora, si es hombro con hombro, No. pasaba absolutamente nada. Claro. Pero él llega... O si vos ganaste la pelota y se fue tu hombro por la espalda al otro, Exacto, tampoco. ahí vos ganaste la posición. Igual. Pero en el criterio reglamentario, o sea, te dice hombro contra espalda, el hombro contra la espalda es carga. Ustedes están todo el tiempo leyendo esas cosas, revisando. Todo el día. Eso Sí. yo puedo decir que es un fuerte mío, el tema Claro. reglamentario. O sea, a mí Estás me ahí. encanta la regla. Nosotros no, el futbolero. Claro, el fútbol te dice, no, ¿cómo va a cobrar eso si eso ocurre todo el tiempo y es sí, un contacto y muchas veces no normal? se cobra, ¿verdad, Francisco? Exacto. Ese es el Y problema. ahí está el problema. Sí, Ahí en la uniformidad reglamentaria, Claro. donde en un partido sí, en otro partido no, A es veces lo que hay que de corregir. liga en liga cambia. Los ingleses También. cobran menos, los sudamericanos cobramos más, no sé. Pero, en fin, yo esa vez no me quedé con ese problema porque lo que sí me mató fue el penal de Leguizamón después que le atajó el arquero de Cerro. Sí. Ahí yo creo que Olimpia perdió el partido. Sí. Pero bueno, no entremos todavía en temas tan actuales. Quiero volver un poquito. Primero, ¿cómo estás? ¿Tenés familia? ¿Tenés hijos ya? ¿Estás casado? Estoy casado. ¿Quién es tu señora? Mi señora se llama Lorena Duré. Ok. ¿Hace también esto que nosotros hacemos o no? No. Otro mundo. Ella está en el rubro farmacéutico. Ah, mira, otro mundo. farmacéutico, sí. Mejor también, Sí. ¿de verdad? Sí, yo... Digo nomás porque a veces cuesta que los dos tengan la misma profesión. Cuesta. No es fácil. ¿Y hijos? Y vos sabes que... Y dos nenas. Tengo dos ¿Dos nenas que nenas? tienen... Dos chiquititas que tienen 8. Paulina. Sí. Y Pía, que va a cumplir... ya cuando... va a cumplir... Ahora va a cumplir 7. Sí, O sea, mira vos. tengo escalerita, ¿verdad? Mira, dos nenas, te vas a tener yerno, vas a tener los muchachitos ahí dando Y el vueltas. castigo. Castigo, un poco. ¿verdad? Todo se paga en la vida, Todo se Francisco. paga, el karma. Bueno, pero hablando de vuelta, de aquellos comienzos, salida de Canal 9, te vas... vos te vas, después de eso, me dijiste un poquito a la rock and roll, ahí rock and pop. El primer rock and roll. El primer rock and roll. El primer rock and roll. Ok.
¿Qué estaba Provenza y compañía? Todos los muchachos. Mucho Todavía antes, no. incluso Antes. estaba, cuando eso estaba JT de voz comercial, siempre Ajá. estuvo. El primer rock and roll lo hacen Dani da Rosa, Diego Rubín, Michel Benítez, Mira vos. Pato Bando. Qué equipazo. Arrancábamos, éramos 3 jóvenes que arrancábamos Sí. como cronistas. Éramos Y en walkie-talkie. FM. En FM eran Marcelo Burgos, Marcelo. Lucas Nataloni, yo, y después se suma Nico Litich. Todos llegaron, ¿eh? Todos, exacto. Y hasta ahora los 4 somos buenos amigos, ¿verdad? Qué bueno Ese grupo eso. de 4 walkie-teros que arrancamos ahí. Esa fue una generación que llegó, porque hay que decir también, Francisco, que esta es una profesión muy difícil y muchos muchachos y chicas que vimos llegaban hasta un punto y no pudieron seguir. Sí. Porque es dura esta competencia, No. hay otras cosas en la vida, es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia. Imagínate cómo me hablas de 20 años ya, me parece que ayer. Mira, yo tengo compañeros de facultad, mi curso fue Sí. muy bendecido, por así decirlo, con el Ajá. tema laboral. Yo tengo compañeros famosos, ¿verdad? A ver, dame una lista. A ver, José Ayala, Josecito, Lucas Nataloni, Sí. Roberto Coronel, Roberto, el hijo Rocío de mi amigo Pereira. Roberto con el padre. Exacto, Rocío Pereira. Pereira, em, muy buena. A ver quién más está. Está Marcelo Mongeló, que está en SNT. También. A ver, Mariana Pineda en un momento estuvo en los medios. Sí, claro, Ahora Marianita. ya- Mariana. Muy buena, conductora. Sara Moreno. Sara también. Moreno, mi La compañera. ABC Cardinal. Exacto. Dayana Bresanovich, hoy día Dayana. la señora de Blasito Riveros. Mi amiga. Mi compañera, periodista Sí. también. Versátil ella. Muy versátil. Vamos a traerla acá a Dayana. Canta. bueno, mucha gente. produce. O sea, dijiste muchos nombres que llegaron, porque reitero, muchos tienen muchas ilusiones, pero después el día a día es muy desgastante. No hay feriado, no hay sábado domingo, te toca un turno de Navidad, todo el mundo se va a Samber a veranear, vos te vas a laburar. Me tocó. O sea, me tocó pasar en Concepción Navidad y Año Nuevo. Por Imagínate. ejemplo, ¿verdad? Sí. Detrás de Zavala y Bienvenida era al club. Navidad y Año Nuevo. claro. Me pasó que nació mi hijo Mauricio y yo estaba viajando a Formosa a animar una fiesta. Sí. Y festejé en medio de la ruta. Es que el que quiera emprender en esto, el que quiera dedicarse a esto, tiene que entender de que el periodismo es pasión y vocación hacia la carrera, ¿verdad? O sea, es sacrificado. Yo siempre Sí. digo que es casi como un médico en el tema de turnos y horarios, ¿verdad? Claro, no. Te tiene que llama, olvidarse. ocurre algo y tenés que salir, tenés que ir. A mí me da risa porque los feriados todo el mundo festeja. Yo recuerdo que me quedé a dormir en Canal 9 cuando el Papa estaba en las últimas, Juan Pablo II estamos hablando. ¿verdad? Sí. Y el Papa Una estaba ahí. vigilia para anunciar. Exacto. Y yo recuerdo que nosotros llevamos con otros compañeros, nos pusieron una colchoneta ahí porque era estar de guardia, pues fallecía el Papa y había que entrar. Te tiene que Pasamos la gustar. noche en el canal. Te tiene que gustar esto, te tiene que gustar. apasionar. Yo siempre le digo a los chicos cuando me piden alguna charla, tiene que ser tu pasión. Así es. Y tienes que saber de todo, de política, de fútbol, de arte, de cultura. Tiene que ser una especie de pequeño todólogo el comunicador. Me acuerdo que vos me dijiste, por eso digo, y ahora acá lo cuento, ¿verdad? Mario me dice un día, en la mañana cada día, me dijiste, y nunca me olvido, yo siempre recuerdo eso, me dijiste, el periodista tiene que hablarte del último disco de Bronco, de José Guadalupe Esparza, hasta de la política externa de, en ese momento, George Bush, política económica externa. Y vos tenés que saber, me dijiste, o sea, tenés que ir de un punto A al Z, por lo menos tenés que saber siempre. Entonces, se me quedó eso. O sea, a mí se me quedó eso como enseñanza y yo aplico eso creo que todos los días, agarrando todavía los diarios, Claro. leyendo. Y vos sabés que el periodismo deportivo es una gran posibilidad. Yo por eso siempre destaco a Julio del Puerto, a los grandes padres de la profesión, Fernando Casenave, todos los que vinieron después, porque ellos nos ayudaron también le ayudaban a toda la gente a manejar mejor el lenguaje, el idioma. Edgardo Villalba Vicini, JJ Bernabé, Y por nosotros lo supuesto. veíamos, Arturo de chico. también, pero sobre todo los comentaristas que son los que tienen más tiempo de reflexionar. Sí, Porque le ayudan también a razonar a la población en un tema que les gusta, que es el fútbol. claro. Es más difícil razonar sobre política. Por eso me parece que la función de ustedes es tan importante. Ahora, convengamos que también tenemos que hacer autocrítica, Francisco. Sí. A veces también hay un poco de soberbia en nuestra profesión. Escuché una frase una vez y me dijeron, el ego es necesario para sobrevivir en la tele, sobre todo en la tele. Claro, exacto. Pero ese ego hay que saber controlarlo, o sea, no es, Sí. ay, yo, porque yo, no. Es mantenerlo a raya, que es un desafío también de todos los días, ¿eh? Sí. Que es un desafío, porque Sí, sí, viene
en el súper, qué sé yo, claro, día a día vos la sos de gente la se tele, acerca, vos sos que de- foto, que esto, que ahora que selfie, que... Entonces tienen que mantenerlo eso bien, los pies en la tierra, ¿verdad? Es medio parecido a la política en ese sentido también. Sí. Y cuidado porque uno está un día y otro día puede no estar. Totalmente, y es también un desafío del día a día de decir, bueno, no soy el mejor, ni tampoco soy el peor cuando te va mal, porque también la gente te sabe cómo me atienden, ¿verdad? Claro, exacto, de aquí hasta acá. Tampoco vos tenés que saber que si vos haces bien tu trabajo, bien, dormís tranquilo, así hiciste bien. Así, al terminar la tarea de los partidos, por ejemplo, siempre hago el repaso y digo, ¿en qué me pude haber equivocado? ¿Qué pude haber? Porque también ocurre, ¿verdad? Claro. No somos perfectos y te vas a equivocar. Entonces, hago el recuento siempre y después digo, bueno, no, pero esto está acá, si está avalado por el reglamento, bueno, listo, ya está. Quiero hacer un repaso rápido y nos vamos a la pausa. Después desarrollamos. Estás como panelista en Deporte Total. Estoy como panelista con el equipazo de Deporte Total. Bueno, ¿comentario todavía no haces para...? Sí. ¿También? Estamos haciendo ya, sí. Bueno, ok. Pero también haces comentario todavía para televisión. Sí, en Tigo. En Tigo, por ejemplo, con el staff principal. Rubén Darío Con principalmente. Rubén Darío, sí. Con Rubén Darío, con Hugo Miño, con los compañeros que me tocan. Bien. Y por otra parte, también digamos que tienes toda una tarea en redes sociales, de un poco de interactuar con la gente, o sea, también estás en ese mundo. Un poco, no mucho. Mis redes, yo soy un poquito más yo soy el híbrido entre lo antiguo y me agarró esa transición. Etapa, esa transición. Mis redes no están muy bien explotadas, como yo veo que hoy mucha gente lo explota, pero las tengo ahí, ¿verdad? No soy mucho de... Después desarrollamos un poco cómo es trabajar con Rubén Darío, con Enrique, con Johnny Ceballos, mi querido amigo y hermano, tanta gente, y sobre todo la diferencia entre el relator y el comentarista. Porque a veces el relator quiere comentar también algo. Sí. Y a veces también el comentarista le señala al relator alguna cosa que no vio. Esa relación es bastante delicada y quiero saber cómo la maneja, entre otras cosas, nuestro invitado de hoy, Francisco Pancho López. Ya volvemos. Con Francisco Pancho López coincidimos en una cuestión muy particular que es la música de los Beatles. Llegamos a estar juntos en un par de conciertos, sobre todo en Buenos Aires, histórico Paul McCartney. Curioso, Pancho, porque vos ya los Beatles se habían separado hace rato cuando vos eras un niño. Sí. ¿De dónde se salió esa inclinación? Mi padre. ¿Tu papá? Mi padre era un coleccionista no grande, Sí, pero de la época. Claro. Y yo conforme fui tipo a los 9 o 10 años, viste que metes la mano donde no debes, abrís cosas Las que no cosas tenés del que... papá. Claro, abrís el escritorio y de repente curioseando ahí encontraba unas tarjetitas de los Beatles autografiadas con letra azul que conoces. Yo tengo hasta ahora. Esas en blanco y negro. Yo decía, ¿quiénes son estos muchachos? Tenía The Beatles y The Monkees. The Monkees, sí. Y después, en las cuestiones de mi papá guardaba muy bien sus cosas. Por ejemplo, un autógrafo de Edson Arantes do Nascimento, tenía mi viejo ahí, entre comillas, ¿verdad? Tenía unos cassettes, los famosos cassettes. Sí. Eran Beatles. ¿Sabes quiénes eran? Bueno, cuando eso, ahora que claro. cómo cambió, ¿verdad? Metés en la casetera, le das play y empecé a escuchar, me gustó, me enamoré, fue amor a primera vista. Fue así, el primer disco que fíjate que el primer disco que escucho, o el primer cassette que escucho, no era el mejor de los Beatles, era Beatles for Sale. Era un disco ahí... intermedio, no era lo mejor de los... No sé, estaba con eso, ponerle que 9, 10 años, y tenía un compañero que le gustaba mucho la música. Dos compañeros que le gustaba mucho la música. Uno de ellos llegó lejísimos, le mando un abrazo, Gustavo Barrientos, violinista, uno de la Orquesta Sinfónica Nacional, hoy día. Gustavo Barrientos, un crack, tiene estudios en Alemania de música. Mi compañero le gustaban mucho los Beatles. Y otro compañero que se llama Marcos Osorio, le mando un abrazo también. ¿Escuchaban juntos? Arquitecto, y escuchábamos juntos. Nos sentábamos, nos íbamos a la casa de Marcos a la tarde, un amigo, escuchábamos los cassettes, ahí su hermano le gustaba. Y ahí arrancó. Eran como... no tocábamos ningún instrumento en ese momento, pero sí nos gustaba mucho sentarnos a escuchar.
Y ahí arrancó. ¿Vos estabas en qué colegio? Yo soy el egresado del Saturio Ríos de San Lorenzo. Centro Regional Saturio Ríos de San Lorenzo. Me dio mucha calle. Sí. Blas Barrios también viene de ahí. Blas Barrios también. Sí, somos muchos. Y encima los saturianos somos tipo así una comunidad muy fuerte. Una especie de logia son, conozco bien. Un colegio enorme. Colegio grande. Sí, uno de los grandes colegios de San Lorenzo. Que tenías que hacerle esfuerzo ahí para sobresalir también entre... Porque no era uno más del montón. Entonces era una pelea de que... Tenías que figurar en el colegio, tenías que... Claro, era así, ¿verdad? Sacar chapa ahí. Y Beatles era una buena forma de hacerlo. Así es. La música, el deporte, ese tipo de cosas que generan en ese momento mucha atención. Obviamente que eso continúa hasta hoy. Continúa hasta hoy y le traslado a mis nenas, ¿verdad? O sea, el que le gusta a los Beatles entiende que eso es una cuestión generacional de traspasarlo, es casi como una obligación. Es como tener un club y decir, no, vos vas a ser este club también. O un partido político. Es así, es una religión. Pasa eso. Sí, pero lo bueno es que se da naturalmente, o sea, no es tampoco porque a los chicos les gusta enseguida. Enseguida les gusta a los chicos y enseguida se fascinan con esa historia fabulosa. ¿Cuántas veces viste a Paul? Yo vi 2 veces a Paul. Dos veces. 2 veces a Paul. ¿Buenos Aires y Asunción? Acá y en Buenos Aires. ¿No te animaste a ir ahora hace poco a Montevideo? No, ya no. Ya no puedes tampoco, ¿no? Ahora estoy planeando ir a ver a Oasis, por ejemplo. Porque son ya... Claro. Pero ya... Que dicho sea de paso, una de las cosas que más me gusta de Oasis es el gran respeto y admiración que ellos tienen por los Beatles. Claro. Tanto Noel como Liam, en eso sí coinciden. Son devotos de Lennon y McCartney. Todo lo que venga por esa línea a mí me gusta. Claro. O sea, todo lo que sea ese estilo vengo por ese lado. Más rock británico. Más rock británico, sí. Bueno, te había dejado la pregunta previa de trabajar como comentarista y cómo se distribuye la tarea, porque en un partido todo es muy rápido. Tiene que entrar la tanda comercial, tiene que entrar el conteo, los minutos. Hay que estar atento que justamente uno está haciendo tu comentario y está por entrar el gol. ¿Cómo te manejas con tus relatores? Yo me considero primero que nada un bendecido, ¿verdad? En la profesión, porque yo tuve la suerte, la bendición de trabajar con grandes exponentes del periodismo paraguayo, o sea, contigo, trabajé con Arturo Máximo Rubín, trabajo todos los días con Rubén Darío Garrosa, trabajo con Luis Enrique Pérez, te puedo citar una cantidad. Y en el canal trabajé con Yolanda. Y lo de Jota que contaste más temprano. En el ahora canal. Está con su hijo. Exacto. Entonces, y de cada uno es como que vas quitando cosas o viendo cosas. Ahora, perdón, te voy a preguntar curiosidad del hincha también. ¿Vos tomás nota? Estás estandarizado. Ok. El comentario en televisión, o yo lo estandaricé en televisión, no sé, yo lo utilizo como mi método de trabajo, está estandarizado. ¿Sabe por qué? Porque siempre tuvimos la fantasía. Ya época de Don Julio del Puerto, decíamos, estos tienen uno por si gana, otro por si pierde. Porque jugaban, parecía pésimo, está jugando Olimpia. Entraba un golazo a los 47 de segundo tiempo, decía, como decíamos, Olimpia tenía capacidad de reacción. No era que estaba jugando mal, cambió, dio la vuelta al libreto, pero ¿cómo se adaptan cuando un equipo puede también...? Claro. No, el relator, yo tengo por ejemplo, por decirte, llega pelota a 3/4 de cancha, ofensivamente hablando, yo suelto lo que estoy diciendo. Okay. Ese es el terreno a partir de 3/4 de cancha del relator. Yo no puedo entrar ahí porque a partir de ahí ya hay peligro de gol. Entonces yo, callado. Espero, es más, vas a escuchar muchas veces que yo digo, después te cuento. Sí, es rápido. 3/4 de cancha es ya del relator. Para no pisarse ahí. Entra el gol. Está estándar, por eso te digo, está como muy estandarizado. Entra el gol. Va el Rubén Darío Garrosa con el grito. Gol. Va. Yo tengo la práctica de gol, fulano de tal, encierro en círculo, 1-0, fulano de tal, pase de, todavía no viene la RP, pase de, jugada por la derecha, armo en mi cabeza, anoto, minuto tal. Claro. Voy anotando mientras él va gritando. Yo no lo miro a él. Claro. Voy acá anotando rápido. todo. Rápido. Vos dejas que él haga eso. Cuando él suelta el relato, fíjate que siempre viene la RP. Claro. Ya. Está estandarizado, por eso te digo. Está mecanizado. Ahí tenés el tiempo. Él suelta el grito de gol y viene la RP. Entonces la RP a mí es mi turno. Entonces yo entro. Pero ya tenés tu estructura. Pero ya tengo mi estructura y ya me fijo no en lo que pasó, sino en quién se equivocó. Que es clave para el comentarista para que vos digas, fulano perdió la pelota en el medio y a raíz de ahí vino. Porque si yo te vuelvo a contar lo que vos ya viste, que fue algo que yo aprendí con el tiempo, que
queremos tener esa mala práctica de decir el centro de la derecha y ya sabemos, vimos, ¿verdad? Entonces, claro. vos ahora... un elemento más. Hace un tiempo que yo digo, bueno, acá perdió la pelota, o fulano perdió la pelota. Y trato de fijarme en los otros detalles. Ahí ¿verdad? También ustedes tienen que ser redactores creativos, porque le agregan adjetivos, un giro. Eso ya depende de la inspiración personal de cada uno. O sea, algún giro, una calificación. Y eso es en televisión. Y en radio es diferente. Eso otra vez te iba a decir. Completamente porque diferente. yo escucho muchos partidos manejando y quiero que me expliquen ahí, quiero que me expliquen todo. Yo no estoy viendo partidos. Y la radio es, claro, la radio es ubicación para el oyente, centro desde Plateas, Arco Norte. Claro. Y ahí voy a te ubicar, ¿verdad? Sí. La jugada la perdió fulano en el medio y es más rápido. Es más rápido y es más corto también. Claro. En tele tenés un poco más de tiempo. Por eso cuando comenzaban transmisiones televisivas hace muchos años, los primeros relatores transmitían igual que en radio. Y muy rápido. Muy rápido. Parecían que iba más rápido que la imagen inclusive. Hasta que al final se fueron acostumbrando. Qué interesante porque en realidad ustedes están dando información al instante. Sí, es un servicio. Claro. No es que pasa todo y mañana van a explicar. Eso es otra cosa. Ahí hay que explicar. Y parece fácil. Mucha gente te dice, ay, no, quiero sentarte y hablar de fútbol. Parece fácil, pero no lo es. Como diría un colega también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el comentarista, así como el relator, vos tenés, en una jugada polémica, tenés la tele, tenés la red, sí, cierto, pero tenés 1 minuto y medio para explicar y explicarlo bien. Claro. O sea, tu trabajo es delicado. Sí. Porque en mi caso, somos la transmisión oficial del fútbol y no te podés equivocar. Y tenés que tener la regla acá, página por página. O sea, otra cosa del comentario del día siguiente, análisis. Claro, ahí ya más largo, ahí ya podés. La columna. Incluso puedes cambiar de opinión. Exacto. Si me pareció en ese momento que. ¿Verdad? Pero en el instante, en transmisión, es concentración 100%. O sea, ahora se agregó un elemento más que no estaba en juego mucho tiempo, que es el VAR. Sí, imagínate que para nosotros es de mucha ayuda. Sí. Para el trabajo del comentarista es de mucha ayuda, claro, porque tenés una cámara acá, otra opción, te muestran la inversa y te dicen, mira, este trazado. Claro. Entonces, a mí me gusta tener el VAR, pero de todas maneras me da pena, de repente se grita un gol, gritamos todo y hay revisión. Tengo una opinión sobre el VAR. El VAR aportó justicia al fútbol. Sí. Aportó justicia porque a nadie le gusta perder con un gol con la mano. Claro, sí. Pero le quitó la esencia un poco del fútbol que nosotros conocíamos o crecimos viendo, ese fútbol de un poco más de viveza, un poco más de meter un codito, ganar, empujar la posición. Ahora todo pasa por el VAR. Está escrutado. Bueno, tengo que hacer una pausa, ¿sabes cómo esto? Francisco López, un gusto hablar con Francisco y además entender estos temas internos de las transmisiones, de ese asunto que tanto nos apasiona, que es el fútbol, y que ahora está en una instancia fabulosa, porque Paraguay por fin vuelve a un mundial. Cruzamos los dedos, a lo mejor cuando salga este programa ya estamos adentro, ojalá no tengamos que esperar más. Francisco López, a la vuelta hablamos un poco de esa realidad tan particular de nuestra selección, que recuperó la vida, que recuperó algo que creíamos perdido, que era el de soñar estar en un mundial. Hablaremos un poco del profesor Alfaro, lo que él opina y de otros temas vinculados a Paraguay, con Francisco López en la última parte. Ya volvemos. Última parte, último bloque con Francisco López. Rápido fue pasando esto y coste que faltan muchos temas. Por ejemplo, no te hablé del básquet, donde hay mucha identificación también contigo. ¿Cómo comenzó tu vinculación con las transmisiones de básquetbol? Y hasta casi accidental, Mario, porque yo acompañaba como comentarista. Sí. Gustavo Con relataba. ¿Cierto? Y recuerdo que Gustavo dice un día, estábamos haciendo un partido y dice, se va a encargar Francisco López esta semana que viene de la transmisión. Yo nunca relaté nada. Nunca relaté nada, porque relatar una cosa y comentar otra. Claro. Tiene otro estilo, otro. Sí. Y yo mañana estoy viajando, me voy a São Paulo. Ustedes ya saben la lucha que estoy teniendo. Dijo, Gustavo estaba enfermo. Estaba ahí ya complicado. Y deja a mi cargo la transmisión. Él muere,
creo que murió un día sábado o Sí. murió ahí. Y esa semana había básquet, o sea, el show must go on, ¿verdad? Y el miércoles llega el día del partido y no había relator. O sea, no había alguien que... Y me dice, Ricardo López era mi jefe en ese momento. Me acuerdo, de Tigo también. Exacto, y Ricardo me dice, vas a relatar vos. Yo nunca relaté nada. Dice, no, vas a relatar vos, mal no te va a salir. Me dice, mira que... Y me dio toda la confianza. Claro. Estudié relatos de básquet de la Liga Nacional Argentina, en 48 horas, o sea, en curso rápido de relato. Y me fui a lo que Dios es grande y le agarré y ya no le solté. ¿Te acordás qué partido era? Era Olimpia era un partido de Olimpia en ese momento. ¿Libertad, capaz? No, Sol de América. Olimpia Sol, en cancha de Sol. Ok. Debut. Okay. Y yo pensé que iba a ser debut y despedida y al final, hasta el día de hoy, claro. Es una de mis pasiones el básquet también. Yo ahora te escucho y que además tengo entendido que, porque el público de básquet es muy apasionado también. Sí. Y valora mucho porque, claro, tiene menos promoción que el fútbol, pero creció mucho también. Creció muchísimo, sí, en los últimos tiempos. Ahora tuvimos un torneo fantástico. Sí. Y me animo a decir, coseché más elogios en el básquet que en el fútbol, ¿verdad? Porque el fútbol, como sabemos, como hablábamos hace rato, es o sos de Cerro o sos de Olimpia. Claro. Ahí está esa lucha ahí de entrar a pelearme con tu pasión yo y tratar de explicarte el reglamento y no. O sea, pero es así. Siempre y cuando el hincha de Olimpia diga que yo soy de Cerro y el de Cerro diga que sos de Olimpia, me dijeron una vez, siempre y cuando ocurra eso es porque estás haciendo bien la tarea, ¿verdad? Sí. Yo me divierto mucho con eso porque conozco a casi todos los conductores, relatores y comentaristas y sé en el fondo que tienen cada uno, obviamente, su inclinación, pero me suelen decir lo contrario. Yo me callo nomás, ¿verdad? Y Luis Enrique, por ejemplo, siempre sale con que es rubio ñu, entonces con eso ya. Pero bueno, el incidente Arturo no puedo dejar de tocar. Arturo es muy amigo mío, vos lo sabés, y vos también, entonces me extrañó, me hizo ruido. En todo caso, yo sé que pasa esto en nuestro trabajo, pasa también en periodismo político, social. Sí. Yo me acuerdo una vez me agarré con Mabel Renfeld, mi comadre, en un programa que hablamos de política, yo defendiéndole al gobierno de Lugo, después pedí disculpas, pero a veces los nervios suben. Un incidente raro, en el cual vos no comentaste mucho. No, hasta el día de hoy luego no hablé del tema. ¿No? No, públicamente al menos no, pero yo a Arturo le tengo un enorme respeto, o sea, y más que palabras de agradecimiento para él, porque él me buscó, él vio mi trabajo y él me llamó y me dijo, quiero que seas parte de Fútbol a lo Grande, y me abrió la puerta de lo que es Fútbol a lo Grande y trabajar con Arturo. Para una persona que creció escuchando a los grandes locutores, mi papá hasta el día de hoy, que vive, pone la radio en la mesa al mediodía, con el almuerzo y escucha. Pero me diga que no te escucha vos entonces. Arturo. Sí, ahora te voy a escuchar vos. Sí, entonces. Pero entiendo, creció escuchando. Entiendo, como era mi viejo con Ovidio Javier Talavera. En algún momento yo voy a estar ahí también. Siempre dije eso. Pero, digamos, fue abrupto. Fue abrupto, pero vos sabés que nosotros rápidamente, después de. Cuando se calmaron un poco más las aguas, 15 días después, yo le pedí hablar con él. Sí. Te fuiste a la cosa. No, y quedamos. Perfecto, nos saludamos. O sea, quedó una relación, yo considero una relación de respeto y de amistad con Arturo. Sí. Que fue una situación que yo no la busqué en ese momento. Claro. O sea, fue una disparidad de criterios. Subió la temperatura y bueno, no se pudo controlar más la cosa y quedó ahí, ¿verdad? Yo lamenté mucho y lamento mucho de que haya sido conmigo. Claro. Y lamento mucho por él, porque quedó muy expuesto. También, ¿no? Entonces, porque hay una cuestión de respeto. Yo a la gente grande le respeto. O sea, no hubieras querido que ocurra así. No, nunca, jamás. Entiendo. Pero bueno. Pero pasó. Pasó, pero digamos que no quedaron resentimientos. No, para nada. Al contrario, admiración y... Un poco también lo que corresponde a este medio que es muy chico, donde todos nos conocemos. Totalmente. Y uno va y viene en muchos lugares. Totalmente. O sea, en el periodismo no vale hacerse enemigo, porque nosotros no estamos en los Estados Unidos. No, claro. No es que perdés un laburo acá en la costa este y te vas a trabajar en la costa oeste. No. Acá somos 10 canales, 8, y somos 15 radios y se acabó el mercado. O sea, a propósito, la competencia es fuerte, sobre todo en radio. Es todos los días pelearla. Todos los días.
Y eso me enseñó Arturo, por ejemplo. Cosa que yo no conocía la rapidez del minuto a minuto, Claro. en radio, de la primicia, ese ritmo porque él es altamente competitivo. Sí, lo conozco. Él es un animal competitivo, entonces Pero te traslada a eso. Sí, te voy a sí. tirar un salvavidas. Convengamos que ahora está en el mejor equipo. Sí, el mejor equipo. No me puedo decir lo contrario. No, Estamos hablando en serio. Pero sí, hablando en serio. Frutillita, perdón, Luis Enrique es una máquina, una máquina. Es la mesa Las 5 de la mañana me informativa llama. más completa del deporte. Ayer sin ya duda. estaba como loco que Francisco Arce se va a Libertad, puede serlo, Almeida anticipó él. Así es. Luis Enrique es una máquina también. No, ahora a mí me toca trabajar mi bancada, Benicio Martínez, ¿verdad? Que también es un gran referente. Otro de los grandes. Entonces, trabajar con Luis Enrique, que sí, uno creció escuchándolo, Claro. el estilo. Trabajar con Benicio, con Jotita, que es mi camada, que lo conozco a Edu hace... Yo le digo Edu, no le digo Jotita porque le conozco hace mucho. Con el Tano, o sea, trabajar con los compañeros, Gustavito, enriquece con Olimpia. Bueno, en realidad todo el equipazo, ¿verdad? Ernesto con Cerro, Dani con Guaraní, con Nacional. Realmente una mesa muy completa. Yo vine a encontrar y dije, mira, Sí. acá estaba en otra competencia, allá, lo que Sí, yo, claro. ¿entendés? Y hoy día nos va muy bien, gracias a Dios. Tengo los números y les cuento siempre a los muchachos que va muy bien. Sí. Va muy bien. Gracias a Dios. En crecimiento sostenido. Estas coberturas de Copa Libertadores fueron brutales. Los 2 partidos en Buenos Aires hay que hacerlos. Sí. No es fácil. Y bueno, ojalá que te quedes un buen tiempo acá. Esto siempre es así, pero... Encontré una familia también acá. También. Que no sabía que... Sí, el ambiente es muy lindo. Porque el ambiente es muy lindo. Sí. Vamos rumbo a los 50 años. Estamos ahí con un grupo trabajando para celebrarlo a lo grande. Y gran parte de esa celebración de medio siglo de historia va a pasar por hacer un recuento de todo lo que ha pasado deportivamente. Esta radio transmitió Roland Garros. Claro. Transmitió mundiales desde Es que México. es radio cabecera, Mario. Sí, exacto. Esta radio estuvo en las 3 Libertadores Olimpia. Así es. En vivo, en directo, en la Así es. Bombonera, en Sao Paulo, allá en Guayaquil. Esta radio estuvo en todos los mundiales con Paraguay. Y ahora vamos a estar así. Y vamos a estar. Ahí quiero ir al último tema. El fenómeno Paraguay, Alfaro. ¿Cómo puede ser que un señor transforme tanto la mentalidad, primero de su equipo y después de todo un país? Porque convengamos, Pancho, que ya ni nosotros queríamos manchar por Paraguay. No. Llegó un momento que las entradas se regalaban. ¿Te acordás? Que se regalaban, así, para el que quería ir a la cancha, ahí vos te ibas y Era acá hay una entrada. Bueno. Tristísimo. Era Los chicos ni siquiera se interesaban. Hoy están otra vez todos Gonzalo y Rojas saltando. Qué transformación impresionante, ¿no? Porque son básicamente los mismos jugadores. Sí, totalmente. Yo creo que pasó por lo mental, definitivamente. O sea, él vino Tan fuerte. y tocó las teclas correctas, se juntó con los jugadores que estaban ahí también Dudando un poco, también, ¿verdad? exacto, y criticados, con los más criticados, con los Sí. Gustavo Gómez, con Almirón, y les dio la vuelta a la cabeza, es decir, y le acompañó, por ejemplo, a un Enciso. Enciso siempre dice, Sí. es como un papá para mí. Yo es veo como un abrazo a Enciso al terminar los partidos. Entonces, yo creo que faltaba un poco ese paternalismo y que alguien le haga sentir importante a nuestros jugadores porque pasó por lo mental. Fíjate Sí. que si vas al análisis futbolístico táctico, Alfaro tocó 2 cosas nomás en el grupo, o sea, en la cancha. Sí. Tocó Fabián Balbuena, que lo sacó, lo metió al derete, hoy consolidado en la Sí. Albirroja, lo sacó a Villasanti del medio campo Sí. y lo metió a Bobadilla o lo metió a Galarza ahora. Y fueron 2 o 3 cambios o retoques nomás que hizo. Retoques, el Pero resto- después acá tocó todo, arriba tocó todo, absolutamente todo. Es muy curioso, muy interesante, aleccionador. Sí. Quizás con el Tata Martino tuvimos una etapa parecida. Claro, porque también tenía ese rasgo paternalista de repente Sí. de sentarse y decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos así? Y yo preguntando, analizando, los propios jugadores te decían, a nosotros venían y nos dirigían nomás. Sí, Nadie nos peloteaban mucho. claro, Los otros entrenadores venían y decían, tenemos que hacer esto y chao. Era solo entrenador. claro. Alfaro vino a ser entrenador, papá, profesor, cocinero, Sí, asadero. O sea, psicólogo. y se impregnó con el grupo. Yo creo que eso quería el grupo. Entonces el jugador te tiene que creer también. El jugador de fútbol siempre te dice, yo le tengo que creer a mi técnico. Claro. Y no, le creen. Evidentemente logró eso
es extraordinario, es un caso de estudio inclusive. Sí. De hecho venía luego ya con esa trayectoria en Ecuador también. Sí. No es una casualidad tampoco. Gracias a Dios lo soltaron en Ecuador, ¿verdad? Sí. De paso, porque si no... Sí, digamos, no es que le salió de rebote. Claro, ya, no, ya tenía venía, ese. Fíjate que Costa Rica hace una Copa América histórica con Costa Rica. Él, esa es una copa. que decís, todos chicos, nadie conocido, eran todos de 20, Sí, 21 años, todo, pero les convenció acá. Sí, qué curioso, ¿no? Cómo eso trasciende tanto y cómo les cuesta a los clubes paraguayos encontrar su Alfaro. Olimpia lo está padeciendo, Cerro también, a pesar de que estaba puntero, tiene muchas críticas. Sí. Libertad acaba de cambiar de técnico también. O sea, ¿cómo cuesta tener el técnico ideal? Y yo creo que pasa, reitero, por la mentalidad propia, hasta incluso del paraguayo, ¿verdad? Claro. Al empleado paraguayo le gusta que verle a su jefe, que tenga acceso a su jefe. Que no sea tan flojo tampoco. Claro. Y hay una línea fina ahí, hay que saber llevarla. Sí, que los arrope, pero que tampoco sea tan flojo. Exacto. Qué curioso. Y cosa que te sorprende, Bernay, que lo sacan de Cerro de Nacional, hoy en Guaraní está haciendo un gran papel. Gran papel. Le van encontrando la vuelta. A ver, nos tenemos que ir ya, pero ¿nos vemos en el Mundial? Sí. Yo creo que sí. Y una vez en el Mundial, ¿tenemos chance de hacer un papel decoroso por lo menos? O sea que yo soy muy optimista con eso. ¿Ah, sí? Porque a mí me parece que este grupo de jugadores va justo llegar a tocar su techo, Dios quiera sea así, en su máximo pico de rendimiento en la Copa del Mundo. Y ojo con Paraguay en la Copa del Mundo, ¿eh? Ojo, qué bueno eso que decís, porque Migui, Tony Sanabria, el propio Gustavo Gómez, son todos muchachos que van a estar en su tope y después ya van a comenzar el camino al retiro. Ahí te digo, por ejemplo, un Alderete va a estar en su tope. Un Julio Enciso, si Dios quiere se recupera bien, va a estar en su tope. Un Diego Gómez va a estar en su tope. Un Galarza. Como fue en aquel Mundial de Sudáfrica. Exacto. Van a estar todos en un gran momento. Así que yo le tengo, pero 100% de confianza a esta selección. No solo es que clasificamos, porque vamos a ser sinceros, es muy difícil que Venezuela le gane a Argentina en el Monumental en el último partido de Messi con la selección argentina que acaba de anunciarlo, ¿verdad? No, impensable. Entonces, es algo, tiene que ser una catástrofe para la Argentina que Venezuela le gane. Entonces, acá en el Defensores aseguramos un puntito y ya está. Si podemos ganar, ganamos. Sí. Bueno, listo. El rival no es fácil tampoco en Ecuador. Y después tenés el doble chance, tenés doble match point. O sea, estamos en el Mundial. Ahora, hay que cumplir y hacer un buen papel en el Mundial también, ¿verdad? Bueno, ojalá que sea ese el futuro de todos. Y el de Pancho en su tarea periodística con un gran equipo como es el equipo Deporte Total, que ya está preparando pasaportes, valijas para ir al Mundial que se juega esta vez, curiosamente, en 3 países. 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Yo me quedo con California, ahí tengo reservado mi lugar. Gracias, querido Pancho, realmente disfruté. Hace rato nos debíamos esta charla, te conozco desde muy joven, vi tu trayectoria y te felicito porque estás perseverando y estás llegando a lugares que a lo mejor ni imaginabas hace 20 años. Así es. Completamente. Así que gracias, Mario, a vos por la invitación y también disfruté mucho la charla. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora mismo 42. 42 años. Muy bien. Una buena edad. Mira qué curiosidad. A esa edad yo dejé los vicios. Está bien. Estás a tiempo. No, vamos a intentarlo. Este es más sano que la con bozal. Bueno, hablando en serio, 42 años es toda una vida por delante todavía, más en el mundo del periodismo. Así que tenemos Pancho López, si Dios quiere, por mucho tiempo más y aquí, en la mega cadena de comunicación. Nosotros tenemos que despedirnos, siempre reencontrándonos acá a las 22, con protagonistas, con colegas, con gente de la política, la cultura, las ciencias y el arte, pero siempre buscando al personaje detrás de la persona y viceversa. Queremos conocer humanamente a aquellos que son famosos, como Pancho. Gracias, tengan ustedes muy buenas noches.